La frecuencia del éxito, un podcast presentado por Marina Martínez y Javi Leirado. Claro, hablando ahora de los inicios que me estás diciendo, luego hablaremos sobre cómo está tu situación actual, que sé que te va muy bien, pero el inicio fue tan bonito como te lo pintan siempre. Oye, monta tu agencia de marketing, hazte 2 cursos y ya estás vendiendo y ganando X dinero al mes. O bueno, ya me estás hablando cómo fueron los inicios, pero para esa gente que nos está escuchando, darles también una dosis de realidad de que no todo cuando empiezas, a lo mejor en tu caso sí, siempre es tan bonito. Hostia, a ver, tú quieres algo que casi nadie tiene. O sea, si, en realidad todo el mundo quiere las mismas cosas, pero ¿por qué casi nadie tiene lo que todo el mundo quiere? Es porque obviamente hay un nivel de competencia. Entonces, esto no es un camino de rosas. Tampoco es el puto infierno, ¿sabes lo que te digo? O sea, y hay mucha gente que lo hace un infierno porque no toma las decisiones correctas o no tiene el mapa correcto. Entonces, es duro, obviamente, y vas a tener muchísima más responsabilidad que tener un trabajo normal, eso es obvio. El que te diga que no te está vendiendo la moto, ¿no? Y, y bueno, si la compras, pues quizás esa ingenuidad o el ser un poco iluso al principio, a mí definitivamente me ayudó. ¿Sabes? O sea, no sé. ¿En qué sentido? Creo que al principio no eres consciente, tú simplemente quieres algo y te vas dando las hostias a medida que vas, ¿sabes? Vas progresando, pero si fueras consciente de todos los peligros o de lo duro que es al inicio, probablemente ni lo harías, ¿sabes? Entonces es duro, te tiene que gustar, o sea, te tiene que gustar. Lo hablamos, por ejemplo, fuera de cámara. Tío, a mí me das un sueldo fijo todos los meses durante 50 años y es que me matas, tío. Sí, Me a la cantidad que arruinas, sea. ¿sabes? Mentalmente es algo que, pero porque a mí me gusta lo que hablábamos, ¿sabes? Me gusta que los resultados estén muy, muy, muy relacionados directamente con Con tu trabajo, eso. con lo Es. que haces tú en el día a día. Que si has hecho para ganar 20, has hecho 20. Genial. Al final, hablando de las dificultades, ¿cuáles han sido las máximas dificultades que te has encontrado al iniciar el negocio? Hostia. Definitivamente esos glitches en el software que tienes, porque cuando eres un civil hay ciertas cosas que piensas sobre la vida y sobre los negocios que todos los civiles piensan, pero cuando te vuelves empresario o emprendedor son glitches que cuanto antes te los saques mejor. Uno de esos glitches es que el dinero es malo, otro de los glitches es que vender es no moral o no es... yo qué sé, pues esa Intentar engañar, ¿no? reticencia, eso es engañar o cualquier paranoia de estas. Y esas dos, o sea, es básicamente el mindset. Yo creo que esos son el mindset, la mentalidad, es el 80%. Luego las habilidades y tal es el 20%, pero esa mentalidad que cuando eres emprendedor de primera generación te la tienes que instalar tú a ti mismo, para mí es la fase más jodida. Por eso los emprendedores o empresarios de segunda generación tienen una ventaja increíble, porque ya han heredado el software correcto. ¿Y cómo modificaste o programaste ese software? ¿Qué hiciste? ¿Cómo creaste la mentalidad que tienes hoy? Es por la capacidad de autoconciencia. Cuando tú estás observando a ti mismo y te das cuenta de que hay ciertas cosas que no son eficientes, pues haces todo lo posible por instalarlo eficiente. Y dices, coño, porque hay gente que vende con una facilidad terrible o hay gente que acumula dinero con una facilidad terrible. Obviamente estas personas tienen que creer cosas que yo no creo todavía o que no he llegado a esa verdad. Entonces dices, hostia, pues voy a leer a esta gente, voy a aprender de esta gente. Y es al final lo que haces. Creo que solamente hay una forma de aprender. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero creo que está la forma de aprender por ensayo-error, que es de las más ineficientes, o puedes aprender de otra gente. Al final, cuanto más puedas aprender de los errores o la experiencia de otros, pues menos tienes tú que cometer. Entonces, una vez que te das cuenta de que hay cosas que aprender, pues te pones a estudiar. Tal cual. ¿Cuáles son algunos de esos referentes que tú en ese momento decidiste conocer? ¿Podrías mencionar alguno? Sí, o sea, al final aprendes de mucha gente, ¿no? Yo creo que lo más importante no es, o sea, por ejemplo, aprendes de mucha gente. Yo creo que para que fuera más práctico sería de qué entorno, ¿no? O sea, porque emprendedores que me inspiran hay cientos, mentores con los que he trabajado hay 5 o 10 que haya trabajado directamente, libros que haya leído hay por lo menos 100. Entonces,
Por ejemplo, ¿en qué área? ¿Sería más en psicología o en ventas? ¿O de qué área en concreto me preguntas acerca de esos modelos? A la hora de cambiar esa conciencia, me refiero a esa mentalidad de emprendedora, ¿no? Pues al final tú buscas vivir, evidentemente, tener una cantidad, generar unos ingresos con un emprendimiento que no sabes cuándo vas a tener ese éxito o vas a poder tener esa estabilidad. ¿Cómo te cambia la mentalidad a la hora de, oye, quiero arriesgar porque no me voy a conformar con esto? No solo en el momento en el que has dicho, sino que ya te empiezas a verlo más objetivo de cara a la agencia de marketing que tienes a día de hoy. Sí, lo más práctico entonces es, yo diría que hay fases. La primera fase es saber lo que quieres, ¿vale? Porque hay muchos caminos a la riqueza. Emprender no es el único en realidad. Una vez que ya sabes lo que quieres, que es emprender, por ejemplo en mi caso, seleccionas un modelo de negocio, en este caso pues agencia, ¿no? Una vez que ya tienes esas dos capas, encuentras a la persona que mejor está emprendiendo en agencia y entonces se vuelve mucho más fácil porque no tienes que encontrar a 100 personas. Yo siempre digo que limites el número de personas de las que aprendes, sobre todo a un nivel profundo en plan mentor, porque si estás aprendiendo de un mentor de agencia de marketing, un mentor de e-commerce y un mentor de marca personal, es una puta locura, las cosas se contradicen, no hay un mapa concreto, entonces te vuelves loco. Y una de las cosas más difíciles al principio es el enfoque como emprendedor. Entonces, limita el número de personas de las que obtienes el mapa, porque si no vas a obtener un trozo de este mapa, otro trozo de este, otro trozo de este, otro trozo de este, y no vas a hablar ni español, ni italiano, ni francés, vas a hablar una cosa que nadie entiende. Entonces, yo creo que eso hay que ser más práctico como emprendedor, ¿no? Encontrar algo que de verdad funciona, esta persona lo hace bien, ¡bam! Me voy a centrar en aprender lo que esta persona hace. Y luego pivoto a otro lado. O sea, y luego paso a la paso. siguiente, claro. Eso es. ¿Y qué experiencias o qué cosas? Porque a mí tu mentalidad me llama mucho la atención, la forma que tienes de pensar. Creo que has alcanzado un punto más allá que la gente cuando emprende no tiene, que al final es mucho trabajo. Pero yo creo que tiene que haber, o seguro que tienes experiencias que te han ayudado a que esa mentalidad se cree. No sé si serán esos viajes que hablábamos antes al principio, no sé si serán los mentores que me estás comentando ahora o alguna persona de tu entorno que te ha ayudado a llegar a ese punto. ¿Cuál crees que sería? Sé que es una pregunta complicada porque habrá muchas cosas, muchos factores diferentes, pero si tuvieses que decirme, aparte de los mentores, una o dos más, ¿qué me dirías? En cuanto a experiencias, Sí. yo te diría que ver la realidad de 4 continentes. Cuando ves la realidad de 4 continentes, yo por ejemplo he estado en más de 25 países y te das cuenta muy rápido de cómo funciona, del privilegio en el que vives y de también las posibilidades que hay y que existen en otros países. Te abre la mente. Yo creo que es algo que, por ejemplo, lo decíamos el otro día, o sea, literalmente se aprende más viajando que yo, por ejemplo, he aprendido en las universidades. También es verdad que no he pasado mucho tiempo, ¿no? O sea que yo diría que viajar, tío. Si tuviera que decir una experiencia, es viajar. ¿Y cuáles han sido los 4 continentes que has estado? Pues todo menos Oceanía. Es el que te queda, ¿no? Por visitar. Sí, poco frío. Y de esos viajes, ¿cuál es el que más te ha marcado de todos? De todos los 25 países que has estado. ¿O alguno que nos puedes contar alguna experiencia que hayas dicho, ostras? A partir de aquí dije, oye, tengo una posibilidad que él tenía, pero que no me daba cuenta de que existía. Yo creo que lo más guapo de los viajes es que sales de tu, vamos a decir, si la vida es un juego, que es algo que yo siempre he dicho, tú vives en una pantalla y cuando sales de esa pantalla, de repente en la nueva pantalla nadie te conoce, ¿vale? Por ejemplo, vives en Madrid, te vas a Estados Unidos, nadie te conoce. Entonces el personaje que eres en Madrid ya no aplica, por lo tanto empiezas a iterar el personaje y a decir, hostia puta, en realidad a lo mejor no soy esto, sino que soy esto, o ser esto es más efectivo que esto si quiero conseguir esto. Entonces te da esa libertad de verte desde arriba y decir, ok, ¿cómo quiero ser ahora? Y eso en definitiva es lo que me ha transformado más de las experiencias de viajar. No realmente el sitio al que viajas, aunque están en sitios muy guapos, pero es esa condición de vivir en un sitio en el que nadie te conoce, lo que te permite iterarte como persona, que lleva una reacción en cadena de conseguir nuevas cosas, porque la realidad y la identidad son 2 caras de la misma moneda. Si tú tienes una realidad es porque eres esta persona. Si quieres una nueva realidad, tienes que ser una nueva persona. Bueno. Entonces, que esos viajes crees que te han ayudado a crear nuevas entidades tuyas para generar nuevas realidades dentro de lo que tú haces a día de hoy, ¿no? Sí. Me parece una reflexión muy interesante que creo que la gente tiene que viajar y no solamente yo creo que la gente viaja más por
Europa, que yo creo que es más o menos, la cultura es muy parecida, sí que es verdad que hay diferentes mentalidades y formas de ver y cada país ha vivido una cosa, pero yo creo que salir, como has dicho tú, ¿no? Fuera de Europa, ir a otros continentes, puedes ver realidades que o te chocan o te despiertan algo dentro que dices, hostia, yo tengo una oportunidad que ellos no tienen, tengo que aprovecharla. O no, a lo mejor ellos tienen una oportunidad que yo no tengo, quiero aprender de ellos, que también puede ser importante. Y ya hilándolo con esto, me has dicho que no has ido a la universidad, lo has dicho ya varias veces, has estado en diferentes carreras, no a lo tuyo, pero ¿cómo te has formado entonces? ¿Qué has hecho para formarte? En la Universidad de Google. Yo le debo mi vida a Google. ¿Por qué los tíos de Google son billonarios? Porque le han cambiado la vida a cientos de miles de personas, a millones de personas. Entonces, yo realmente me he formado, literalmente, creo que, te lo dije antes, tío, y creo que es así, ya no hay excusa para no aprender algo. O sea, es que el acceso a la información es absolutamente ilimitado. Vivimos en la era de la información, el que no aprende algo es porque no quiere. Entonces, ¿cómo he aprendido? Pues a partir de Google vas buscando y encontrando diferentes madrigueras, ¿no? Del conejo. Entonces vas entrando y vas encontrando secretos y vas encontrando personas y vas interactuando. Luego interactúas con esas personas también en el mundo real. Pero es gracias a eso, tío. O sea, yo siempre he tenido la mentalidad autodidacta de si quiero algo y tengo la curiosidad, el nivel de curiosidad suficiente, voy a descubrir qué pasa aquí. ¿Quién no ha tenido ese momento de estás navegando en Google y entras en un agujero de gusano que te lleva a conocer esta cosa y esta teoría y de repente está viendo conspiraciones de Anunnakis en el planeta? Lo vas a ver, ¿sabes? Entonces, lo que quieras aprender, lo puedes aprender. Porque a día de hoy es muy fácil aprender cualquier materia que quieras aprender o que te genere curiosidad. A lo mejor tú estás muy especializado en marketing, pero te llama mucho la historia. Antes hablábamos de una película en concreto. Oye, pues a lo mejor lo que ocurre en esa película te llama la atención y quieres ampliar información. El que no quiere es, o sea, el que no aprendes porque no quiere, básicamente. Sí que es verdad que no todo el mundo tiene la misma facilidad para aprender desde internet, pero creo que es adaptarse, ¿no? Y cambiar esa mentalidad a la forma de no moverse tanto a un modelo tradicional. Que creo que es lo que más nos limita si quieres emprender. Que lógicamente hay mucha gente que no quiere y también es respetable, evidentemente. Sí, tío, yo creo que, por ejemplo, la información es comida, ¿no? Para la mente. Y hay mucha gente que, obviamente, cuando se trata de comer, coge su propia cucharita y se alimenta, ¿no? Pero por alguna extraña razón, cuando se trata de educarse, necesitas que alguien te dé la cucharita en la boca y no entiendo por qué. ¿Por qué? Porque no lo buscas por ti mismo, ¿no? Coño, Si coge lo la tienes. cucharita, pum, pum. Pasa que no sé, entonces quiero darle la oportunidad a más gente de, coño, no necesitas a nadie que te esté pautando la educación. Puedes dirigir tú tu propio currículum, literal, y aprender de lo que te salga de los huevos. Si quieres aprender de... Además lo dice también mucho Steve Jobs, o sea, que algunos de los cursos que tomaba en la universidad, como caligrafía, que iba porque le apetecía, que ni siquiera era su curso que le tocaba en su carrera, luego han llevado al nacimiento de las mejores caligrafías en, por ejemplo, los Macs. Entonces, todo lo que te interese, apréndelo. Es una responsabilidad que tienes contigo mismo. Pues muy interesante, pero me gustaría saber qué es lo que tú le dirías a esas personas que quieren empezar, qué consejos les darías, aparte de la curiosidad, qué consejos les darías sobre cómo empezar a curiosear para conocer qué es lo que quieren hacer también, ¿no? A la hora de emprender. Hay gente que ya nace con un 25% de conocimiento sobre lo que quiere hacer. Hay gente como yo que nace con un 0%, no tiene ni idea. Yo lo único que sabía era que quería ser rico. A partir de ahí no tenía ni idea. Entonces, tienes que probar muchas cosas. Es que es tan simple como eso. Hasta encontrar la que te gusta. Eso es. Si tú has comido solamente 2 tipos de manzanas, ¿cómo vas a saber cuál es tu manzana favorita? Esta es una producción de Nobunaga League, presentado y dirigido por Marina Martínez y Javi Leirado.